Hola a todos y todas, vamos a continuar con nuestras clases de diagnóstico por imágenes y vamos a ver a continuación las enfermedades del mediastino, particularmente la patología general del mediastino, ya que las alteraciones cardiovasculares se van a ver en otra clase, siempre haciendo hincapié en las patologías prevalentes. El mediastino es el área que queda entre los pulmones, un área cuyos bordes laterales están definidos entonces por los bordes mediales de cada pulmón. El margen anterior está dado por el esternón y la pared torácica anterior, y la margen posterior corresponde a la columna vertebral, incluyéndose los espacios paravertebrales. El mediastino en sí se lo ha dividido para categorizar o para diferenciar las patologías predominantes en cada sector, aunque no tiene una separación anatómica definida por alguna membrana o por alguna fascia, como puede ser el peritoneo y el retroperitoneo. En el caso del mediastino hay distintos autores y distintas divisiones. Nosotros vamos a seguir la que describe Felson, que fue un radiólogo que se dedicó a la radiología torácica, basándose fundamentalmente en la radiografía lateral de tórax, que divide al mediastino en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, y a su vez traza el mediastino superior, todo lo que queda por arriba de lo que sería la línea de Ludwig, que estaría dado por una línea horizontal que comienza a nivel de la articulación del manubrio esternal y finaliza sobre el borde inferior del cuarto cuerpo vertebral. Entonces, de esta forma nos quedan divididos un mediastino anterior que está limitado por el esternón, por el pericardio, por la aorta, por los vasos brachiocefálicos y el opérculo torácico, y por debajo por el diafragma. Es fundamentalmente un mediastino donde vemos la patología prevascular. Luego el mediastino medio, que tiene límites anterior por lo que sería el pericardio y la pared traqueal, el opérculo torácico por arriba y el diafragma por debajo, y el mediastino posterior, que tendría un límite anterior dado por tráquea, pericardio, por arriba por el opérculo torácico y por abajo por el diafragma. Cuando vamos a analizar la patología del mediastino, posiblemente en la radiografía lo que vamos a encontrar es un ensanchamiento mediastinal con una pérdida de los contornos normales del mediastino. Este ensanchamiento mediastinal de la patología es fundamentalmente el 50% es patología vascular y el otro 50% es patología no vascular en general. Una lesión en el mediastino tiene en general bordes netos porque está definido por la pleura. El mediastino es un espacio extrapleural. El borde que forma con el pulmón es obtuso, como podemos ver aquí en el diagrama de la derecha y en el ejemplo de esta masa mediastinal, y puede estar asociado a lesión ósea. Puede o no estar asociado a lesión ósea. Las masas pulmonares en general tienen límites más netos y forman ángulos agudos con la pared o con el mediastino, como vemos en la imagen de la izquierda. ¿Cómo se estudia la lesión mediastinal? Bueno, fundamentalmente con la radiografía de tórax, frente y perfil, que nos va a dar una idea de la localización. Vamos a utilizar en este caso el signo de la silueta. La tomografía de tórax, que es muy útil, se realiza con contraste endovenoso. Nos permite diferenciar las distintas patologías mediastinales y si tienen densidad agua, densidad grasa, si tienen calcio o atenuación de tejidos blandos. Y en los casos que no se pueda realizar tomografía, podemos utilizar la resonancia magnética, aunque hay que tener presente que la resonancia tiene limitación para estudiar el pulmón. Y para el caso de la patología mediastinal,
necesitamos el gating cardíaco, es decir, la sincronización de la obtención de la imagen con el latido cardíaco para que no tengamos una imagen movida. Entonces vamos a analizar en primer lugar el mediastino anterior. ¿Qué patologías puede haber en el mediastino anterior? Son muchas, pero para recordar las más frecuentes hablamos de las 4T. Tiroides, es decir, un bocio endotoráxico, patología del timo. El timo habitualmente se puede ver en los niños, pero ya a partir de los 3 años empieza a involucionar, aunque puede tener patologías como el timoma, los quistes tímicos, el cáncer tímico, etc. Los tumores germinales, es decir, que tienen las 3 capas, que son los tumores tipo teratoma, benignos o malignos, y el terrible linfoma. Serían en realidad las 3T y una L, pero bueno, se le puso el terrible linfoma ya que el linfoma, algunas variedades de linfoma Hodgkin son muy frecuentes en el mediastino anterior. Acá tenemos un ejemplo de un ensanchamiento del mediastino con un desplazamiento de la tráquea hacia la derecha en un paciente que es asintomático. En la tomografía computada podemos ver como una lesión nodular proviene de la glándula tiroides, ingresa al tórax, esto es un bocio endotoráxico, y podemos ver acá en la imagen coronal el desplazamiento de la tráquea, lo mismo que en la imagen inferior donde se ve la lesión correspondiente a un bocio nodular endotoráxico con el desplazamiento de la tráquea hacia la derecha. El timoma es otra de las T del mediastino anterior. Acá vemos una opacidad redondeada que borra el borde cardíaco derecho. Este es un signo muy importante, el signo de la silueta, y si borra el borde cardíaco en este caso, quiere decir que la lesión está en el mismo plano. En la radiografía de perfil podemos ver claramente que es una lesión que es anterior. Con la tomografía computada podemos ver más características. En este caso tiene una calcificación, tiene una densidad de tejido blando y está en el mismo plano que el corazón. Los tumores germinales también se pueden ver en el mediastino anterior. Acá vemos una lesión que borra el hilio. En la tomografía computada podemos ver que tiene densidad grasa, tiene calcio, densidad de partes blandas. Esto es una imagen característica de los tumores germinales, es decir, que tienen las 3 capas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Y en este ejemplo, un ensanchamiento mediastinal bilateral, esta imagen también se le dice imagen en chimenea, es un ensanchamiento bilateral mediastinal correspondiente a un linfoma. En la tomografía computada, con contraste endovenoso, podemos ver el contraste dentro de los vasos supraórticos y las estructuras venosas y un tejido infiltrativo linfoide correspondiente entonces a un linfoma. En el mediastino medio también hay muchos órganos, fundamentalmente la patología del mediastino medio está dada por las linfomegalias o adenomegalias, también la aorta y los aneurismas de aorta. Hay que tener en cuenta que el mediastino no tiene una división anatómica, es solo una división arbitraria que realizamos nosotros para una identificación de las distintas patologías. Entonces, es decir, que una patología de aorta puede estar en el mediastino medio, pero extenderse hacia el mediastino anterior, por ejemplo. Los aneurismas de la arteria pulmonar, los quistes congénitos son otra causa de ensanchamiento a nivel o de patología del mediastino medio, como los quistes broncogénicos, los quistes pleuropericárdicos, las lesiones traqueales. Acá vemos en una radiografía la presencia de linfomegalias o adenomegalias a nivel de ambos ilios pulmonares, como vemos en el esquema de la derecha. Esta es una de las causas más frecuentes de patología del mediastino medio, es decir, el aumento de tamaño de los ganglios. En este caso, una radiografía de un niño pequeño con una gran opacidad, con un nivel hidroaéreo. En la radiografía de perfil podemos ver que corresponde
a un quiste broncogénico en el mediastino medio. La patología del mediastino medio tiene mucha patología visceral. También en el mediastino, otro ejemplo de adenopatías iliares redondeadas. También está la aorta, que puede tener dilatación, es decir, aneurisma, o como en este caso, un flap intimal correspondiente a una disección de aorta, que en este ejemplo es tanto de la aorta ascendente como de la aorta descendente, es decir, que en la clasificación de Stanford sería una tipo A, de disección aórtica tipo A. Esto ya lo veremos en la clase, más en detalle en la clase de radiología cardiovascular. Otro ejemplo con adenomegalias a nivel mediastinal, y también están las arterias pulmonares, en este ejemplo de las imágenes inferiores, defectos de relleno a nivel de las arterias pulmonares, en este caso en la arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha, corresponde a un tromboembolismo pulmonar agudo, tema que también abordaremos en la clase de radiología cardiovascular. Una dilatación de la arteria pulmonar, como en este caso, un ensanchamiento mediastinal unilateral. En la tomografía computada vemos la aorta ascendente, la vena cava superior, la aorta descendente y la dilatación, en este caso, de la arteria pulmonar izquierda. En el mediastino posterior tenemos el esófago, por lo cual podemos encontrar frecuentemente hernias hiatales, es decir, estómago dentro del tórax, quistes de duplicación esofágico, los tumores neurogénicos. Si encontramos una masa tumoral en el mediastino posterior, lo primero que hay que pensar es en los tumores neurogénicos, los schwannomas, etc. También está la aorta descendente, que puede tener dilatación aneurismática, puede haber abscesos paraespinales, hematopoiesis extramedular. Acá vemos una imagen de una radiografía de frente, donde observamos un doble contorno con un nivel hidroaéreo. En la radiografía de perfil podemos ver con mayor claridad que en el mediastino posterior, detrás del corazón, sobre el espacio claro retrocardíaco, vemos una hernia hiatal, en este caso voluminosa. En el esquema entonces vemos cómo parte del estómago pasa al tórax, y esto se corresponde con una hernia hiatal por deslizamiento, en este caso. También está el esófago en el mediastino posterior. Acá vemos un ensanchamiento mediastinal del lado derecho. Seguimos viendo el borde cardíaco, eso quiere decir, por el signo de la silueta de Felson, que corresponde a una patología que está en un plano diferente al corazón. En este estudio con contraste varitado, esto se llama esófagograma, podemos ver cómo se rellena este divertículo en el tercio medio del esófago, y en la tomografía computada podemos ver también cómo este divertículo tiene un contenido alimenticio, etc. La masa tumoral más frecuente en el mediastino posterior son los tumores neurogénicos. En esta imagen de la radiografía de tórax de frente vemos una voluminosa masa. Seguimos viendo el borde cardíaco, nuevamente signo de la silueta de Felson, eso quiere decir que es posterior, lo que podemos corroborar en la radiografía de perfil, viendo que corresponde a una masa en el mediastino posterior. Y una masa en el mediastino posterior, lo primero a pensar es en un tumor neurogénico. La aorta descendente está también en el mediastino posterior. En este caso vemos una dilatación de la aorta descendente. En la radiografía de perfil podemos ver cómo hay una dilatación de aspecto fusiforme. Los aneurismas de aorta pueden ser saculares o fusiformes, en forma de uso, con H. Esto que vemos aquí entonces es una dilatación aneurismática fusiforme de la aorta descendente. Entonces, recordar que el mediastino es el espacio
extrapleural, es decir, el espacio que queda entre los dos pulmones, que tiene muchas estructuras anatómicas. Se ha hecho una división arbitraria, no hay ningún límite anatómico. Y siguiendo a Felson, podemos decir que hay un mediastino anterior, donde tenemos que recordar como patología frecuente las 4T: tiroides, timoma, teratoma y terrible linfoma. En el mediastino medio, fundamentalmente adenopatías por linfoma o por metástasis y la patología vascular. Y en el mediastino posterior, recordar más al mediastino posterior, pensar primero en tumores neurogénicos, recordar que también está el esófago, es frecuente la hernia de hiato y está la aorta descendente, que también puede tener patología, por ejemplo, un aneurisma de aorta. Muchas gracias por su atención y continuamos en la próxima clase.